Decía el tema de la llegada de los equipos, el tema de los camerinos, Claro. porque esos son detalles que ahora la gente ve, pero antes no se podían ver. En algún punto incluso los mismos árbitros aparecían, ¿no es cierto? Que Sí, son, sí, sí. que son digamos, elementos importantes dentro del juego a los que no se les toma en cuenta, sino cuando quieren insultarlos. Y la verdad es que son profesionales que también han ganado un espacio en esta nueva organización. Así que eso básicamente. Después, obviamente, las características de los relatos, yo particularmente las mantengo. Obviamente a mí me contrataron por mi estilo de relato, Claro. y no me han pedido que cambie nada. Obviamente, por ejemplo, si tú tienes que dar una mención porque hay un auspiciante o hay un tema de estructura en la transmisión, obviamente se incorpora, pero por lo demás mantengo aquello que aprendí hace varios años y que intento seguir mejorando, ¿no? En cada transmisión. Claro, y hay una característica que yo he notado, pero últimamente no. Era cuando empezaron a pasar las imágenes de los camerinos, Ujú. siempre se reía, Sí. siempre te reías, Sí. siempre regresabas Lo que y ya pasa- estabas riendo. Pero ¿sabes qué pasa? ¿Sabes qué pasa, Javi? Que muchas veces decían cosas los jugadores porque eso era lo interesante Claro, de esos momentos, porque se salían un poco de tal vez de la tensión del Ujú. partido, de la concentración. Además, en esta relación que tenemos los periodistas con los jugadores, que son nuestra fuente informativa, a veces las preguntas y las respuestas son muy encartonadas, ¿no es cierto? Y son ya muy determinadas. En estos espacios a veces los jugadores salían con cosas que, Claro. sin darse cuenta, que a lo mejor estaban en el medio, ¿no es cierto?, sin cohibirse. Entonces era bastante interesante, muy chévere escucharlos fuera de ese cartón ya del medio de claro, comunicación. previo al que es una concentración que tienen todos los futbolistas. Qué buen tema que tocó antes, profe. Imagínense, profe, han pasado ya, la última clase que tuve fue en el 2016. Sí, debe Sí, ser. ya debe 3 ser. años y sigue siendo el respeto al profesor. En el tema de lo tecnológico, hay varios retos que tiene que pueden tener las cadenas televisivas especializadas en deporte con respecto a lo que está sucediendo a nivel del mundo. Porque recordamos, en el Mundial del año pasado había una cadena de Bélgica que te ponía al jugador en 3D. Sí, 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 sí. y fue Hacía una- entrevistas en estudios Ajá. con los jugadores en el Como camerino. no podríamos decir un holograma, pero Sí, sí, fue prácticamente un era, holograma, ¿no es prácticamente cierto? era un holograma, Sí, sí. ¿cómo les han dicho algo de la cadena donde estás trabajando sobre estas implantaciones de la tecnología? A ver, como te decía, trabajan en algunas cosas y nos van contando qué se va implementando. Eso, por ejemplo, es un tema que va a ser un reto para Ecuador, ¿no? Claro. Porque implica costos bastante elevados. Y sería maravilloso, ¿no? El tener en este momento aquí a cualquier jugador del mundo sentado sin que esté aquí, Sí. para que la gente lo mire. Es un tema de costos, yo creo, ¿no? Claro. Y que seguramente pronto se intentará implementar. Está claro que es complejo precisamente porque nuestras realidades son distintas a las de otros países, ¿no? La inversión ha crecido, es cierto, pero todavía no se compara con otros países y con otro tipo de realidades. Yo creo que en algún momento eso va a llegar. Me parece que todavía no está tan cerca, pero me parece que en algún momento va a llegar. Y seguramente ahora quienes están sobre todo inmersos en el tema tecnológico de las transmisiones buscarán otros elementos, como te decía, para incorporarlos. De hecho, y siendo un poco infidente, hicimos algunas pruebas justo para algunos programas que en algún momento se van a realizar en Guayaquil y también en Quito, con estas imágenes en las que uno puede mover al jugador, en la que uno puede analizar entonces los análisis tácticos que exactamente, igual con presencia en estudio de jugadores en 3D, no necesariamente hologramas como los que hablábamos, pero sí jugadores en 3D. Entonces hay cosas que se están pensando y se están afinando. Ojalá y pronto las podamos presentar y pronto las podamos disfrutar, ¿no? No es fácil. Y la verdad es que hay algunas cosas que se siguen organizando y ordenando. Ustedes entenderán que tanto para el canal como le ha pasado a la Liga Pro y a la misma federación, hay cosas que obviamente cuestan trabajo organizar completamente
Y en este quemar fases entiendo que el canal está buscando ya mejores momentos, ¿no? Hay que ver, y también esto tiene que ver con un prueba-error, seguramente algunas cosas funcionarán, otras Claro. no, eso es normal, ¿no? Es Sí. decir, todo es perfectible además. Sí, ¿y qué piensas tú en cuanto a las transmisiones que se hacen en Facebook Live? Y se han estado haciendo en la Champions League, ahora en la Copa Libertadores recientemente, y con Andrés justamente hace algunos meses quedamos a la conclusión que el futuro va a ser así, que se Sí. van a ver los partidos a través de los celulares, y quién quita que en algún momento la FIFA decida hacer los partidos más cortos para que la gente no se aburra. No, o sea, yo creo que va a darse muchos cambios, ¿no? De Ujú. hecho, incluso, mira, la misma relación con el juego es distinta. Cuando uno analiza el tema de la presencia del público en los estadios, Sí. tiene que tomar en cuenta este factor tecnológico con el que está relacionada la nueva generación. Si ya la nueva generación muchas veces no siente la gran necesidad de estar en el estadio y su experiencia más bien es virtual, ¿no es cierto? Es Sí. viendo la televisión. De hecho, por ejemplo, ya hay eventos en otros países, ¿no es cierto? En Asia, en mismo España, están trabajando ya. El otro día vino un representante del Barcelona de España para vender boletos de realidad aumentada. Entonces, tú Ujú. compras un boleto para estar en el estadio sin estarlo. Ah, ¿Me ok. explico? Es decir, tienes tus gafas y entonces pagaste el boleto y puedes Con algún ingresar. código, seguramente. Exactamente, y puedes ingresar y lo que haces es mirar el partido Sentado en tu casa, sentado en tu casa, ¿no es con unos cierto? audífonos. Entonces, hay un montón de cosas y yo estoy de acuerdo con que va a cambiar, va a variar y Ujú. las nuevas plataformas seguro que van a ganar espacio, ¿no es cierto? Era impensado, por ejemplo, que pase en algún momento lo que está pasando con Netflix, ¿no es cierto? Ujú. Y ya van a existir otras plataformas, de hecho ya hay. Todos Pero están sacando su plataforma. Exactamente, pero eso era impensado, pues antes, no, la relación era, y sigue siendo una experiencia el ir al cine, por ejemplo, ¿no es cierto? Sí. Tomando en cuenta esto, pero ya hay muchas personas que entienden que esta experiencia, primero, por tema de costos, no se puede repetir constantemente y entonces encuentran en estas plataformas la posibilidad de acceder a contenidos que monetariamente, por temas de plata o de tiempo, no podrían acceder de otra manera. Me parece que con el fútbol va a pasar algo similar, ¿no? Ujú. En algún punto, estas relaciones que hemos tenido con el juego ya, mirándolo de otra forma y no necesariamente desde el estadio, aunque eso obviamente tiene otras implicaciones, Sí. yo creo que puede ir cambiando y obviamente la gente va a buscar otras plataformas y las plataformas van a buscar los deportes para proveer a esas audiencias. Sí, es muy interesante ese tema de la tecnología y el deporte porque van de la mano. Siempre ha ido cambiando y en los mundiales es lo que se evidencia. El primer mundial a color, de ahí el primer mundial que se vio en HD, después el mundial que se vio en 3D, ahora en 4K, es increíble. Amigos y amigas oyentes, recordamos que estamos conversando con Diego Melo, él es periodista deportivo, él es relator de la cadena Gol TV y además es docente universitario. Estamos conversando sobre las características de las actuales transmisiones deportivas. Diego, los retos que tiene ahora un medio de comunicación con los deportes, ¿crees que está debiendo un poco a la audiencia en hacer solamente transmisiones de fútbol? Cualquier medio. Porque si recordamos y vemos un poco atrás de lo que sucedió en el 2019, tuvimos un Richard Carapaz espectacular en el Giro de Italia, pero la gente y los medios solo lo regresaron a ver en las etapas finales, ya cuando estaba a punto de coronarse con esa maglia rosa. ¿Cómo crees que tienen que actuar los medios en el tema de las coberturas deportivas? A ver, ese es un tema que siempre se discute y que muchos critican y me parece que con mucha razón, ¿no? El hecho de que el fútbol sea el deporte que más gente mueve, está bien, implica que lo cubras, o sea, eso es imposible erradicarlo, ¿no es cierto? Claro. Pero sí hay que buscar mecanismos, creo yo, desde los medios de comunicación para que se pueda conseguir que otros deportes se miren. Sí. Lo marcas bien, o sea, el tema de Carapaz, cómo no hacer un seguimiento de las victorias y las derrotas de Carapaz, como pasa con la selección ecuatoriana de fútbol. Después hablamos de lo que antes pasaba con Jefferson Pérez, que nunca llegó a ser, pese a todo lo que ganó, un deportista y un deporte, el de la marcha, en el que se pueda constantemente mirar competencias.
Después están los nuevos talentos, ¿no? Glenda Morejón. Sí. Entonces, a mí me parece que hay que buscar una apuesta desde los medios, que no es fácil, no es sencillo, porque Exacto. estamos hablando después de todo este gusto y esto que a veces algunos dirán suena utópico de tener otros deportes en la televisión y en la radio y en otras plataformas. Estamos hablando de costos y entonces ahí entra otro tema también, que es el de la empresa privada. A mí me parece que la empresa privada también debe de a poco ir entendiendo que sí puede apostar por otros espacios y por otros deportes y entonces por otras audiencias que son muy cautivas, ¿no? Me pasaba a mí, por ejemplo, yo he transmitido baloncesto, he transmitido tenis, Sí. he transmitido atletismo y esos deportes tienen audiencias cautivas brutales, seguramente no al nivel del fútbol, digo, en la cantidad, pero son muy cautivas y son muy interesantes. A eso es a lo que hay que buscar apostar. Ojalá y todos quienes estamos involucrados en los medios en algún momento colaboremos para que eso pase. Es un tema complejo, no es fácil, Sí. porque te vuelvo a decir, es un tema también que tiene que ver con el ámbito económico y es algo en lo que también hay que buscar que se metan las empresas privadas para que crean en la posibilidad de armar un mercado en otros deportes que no sean el fútbol. Sí, vamos a dar la bienvenida a todas las personas que nos están. ¿En qué cámara estamos? Estamos ya a través de Facebook Live, en nuestra página Pichincha Universal en Facebook. Y gracias por conectarse con nosotros. Estamos conversando con Diego Melo. Él es periodista deportivo de la cadena, ya ahí estamos, de la cadena Gol TV y también docente universitario. Estamos hablando sobre las transmisiones deportivas en el Ecuador y también a nivel internacional. Me acabo de enterar que transmitías tenis. Sí, transmití tenis. ¿Cómo es la voz del tenis? Eh, Ahora se viene el segundo saque. Sí, yo no había transmitido nunca tenis y justo en la cadena anterior en la que estuve me dijeron, vamos a transmitir tenis, ¿vas? Voy. Y le pusiste tu estilo. Sí. Obviamente es otra cosa, ¿no? Además era televisión, entonces no había demasiada descripción. Claro. Yo no necesariamente en ese momento era un especialista de tenis, pero sabía sobre tenis y algo que sí tiene que pasar a quienes nos escuchan y quieren ser periodistas deportivos es que uno tiene que buscar saber lo que más pueda de la mayor cantidad de deportes que pueda y seguramente va a ser imposible de todas maneras saber de todos los deportes y saberlos exactamente o totalmente bien, ¿no es cierto? Lo que uno sí tiene que hacer es prepararse el momento en el que tenga que hacer una cobertura para esos deportes. Claro, es ¿no imposible hacer una transmisión sin hacer exactamente, entonces prepárate, si es que no has transmitido antes tenis, hay que prepararse. Yo veía un montón de transmisiones antes de la que me tocó, volví a revisar el tema de los golpes, un montón de cosas. Y es normal, aparecerán otros deportes en los que a lo mejor no seamos especialistas, pero tenemos que, primero, como digo, siempre en general conocerlos, pero especializarnos si es que tenemos, por ejemplo, una cobertura puntual, ¿no? Lo ideal sería que sepamos de todo. A veces eso no es posible, debemos saber lo que más podamos sobre la mayor cantidad de deportes y especializarnos, como te digo, cuando tengamos coberturas, tenemos que profundizar más los conocimientos. Sí, no me voy a ir hasta que me dé una probadita del cómo hace el tenis. Se viene el saque. Sí, el saque. Andrés Gómez. Devuelve. Claro, es que no le puede poner el... No, porque no, si fuera es diferente. porque si fuera como fútbol sería, ya se viene el saque punto para Andrés No, Gómez. claro, además de estilo, pero es lo mismo, por ejemplo, cuando transmites un deporte o transmites para radio y televisión es un poco distinto. Pero bueno, es un poco a incorporarse a eso, ¿no? Es como en una carrera también las descripciones son otras, pero como te digo, es un tema de practicar y de mirar, además porque hay diferentes estilos, ¿no? Claro. Eso también pasa, entonces yo creo que siempre es un reto transmitir un nuevo deporte, pero uno siempre tiene que asumir esos retos, ¿no? A veces uno piensa tal vez no, por el miedo de equivocarse, pero hay que prepararse y entonces ir, porque además de equivocarte es siempre posible, ¿no? Sí, en lo que hagas. Es humano, somos humanos, siempre nos estamos equivocando. Estábamos conversando sobre las transmisiones, gracias a las personas que se unieron a nuestro Facebook Live, y
Tengo una pregunta muy puntual porque antes hablábamos del tema de las transmisiones deportivas no futboleras. ¿Por qué funcionan los deportes, a ver, el rugby, el hockey sobre césped en Argentina? ¿Por qué funciona el ciclismo en Colombia con las transmisiones? Igual tiene mucha acogida. ¿Será por lo cultural o lo que tengan las personas? Sí, La formación cultural. Tiene que ver con el tema cultural, ¿no? Esta cultura deportiva que nos lleva a nosotros, en Ecuador sobre todo, a seguir sobre todo el fútbol, ¿no? Sí. Y entonces tú encuentras tal vez un deporte que esté cerca al fútbol en cantidad. Y me parece que eso hace que, como te decía, no se atrevan los medios y también las empresas privadas a apostar por estos deportes. En Colombia el ciclismo es un deporte muy, pero muy fuerte, ¿no? Sí. En Argentina, además de Argentina, es un país mucho más grande y obviamente tiene estos cariños por otros tipos de deportes, sin que el fútbol deje de ser lo más importante para ellos. Entonces me parece que tiene que ver con eso, pero en algún momento tiene que empezar. Sí. O sea, la gente no solamente pidió que transmitan, sino que se acostumbró a ver esas transmisiones. Entonces, si en algún momento se empieza, seguramente va a cambiar de alguna manera, ¿no? Y el espacio para otros deportes va a funcionar. Pero sí, tiene que ver también con este tema cultural. Estamos muy acostumbrados de aquí a ver sobre todo fútbol y solo fútbol, pero eso no quiere decir que no existan personas que quieran ver otras cosas. Como te decía, cuando transmitía básquet era increíble la cantidad de gente que respondía. Obviamente con el tenis es un poco, eso fue más esporádico, claro, pero también hay gente muy pendiente. Pero hay deportes, ¿no? El atletismo también, tú ves, la respuesta es tremenda. Entonces es eso, ¿no? Dar ese primer paso y apostar también para otros deportes. Y sin que esto quiera decir, te vuelvo a decir, yo estoy seguro de esto, que al fútbol lo puedas dejar de lado. Claro, o sea, es imposible. Es imposible por todo lo que está claro, moviendo. Pero debe haber un contraste, por lo menos que aparezca el resto de deportes, pero no dejarlos a un lado tampoco. Exactamente. Porque es importante. Y este es el momento, yo creería, porque los deportistas ecuatorianos han demostrado lo que son capaces. Glenda Morejón hace un momento, Alex Quiñones igual, que antes de los Panamericanos venía ganando todos estos récords en el Diamond League. Entonces, yo creo que este podría ser el momento. Sí, puede ser muy interesante y ojalá esto sea visto con buenos ojos, te vuelvo a decir, por los medios y las empresas privadas, ¿no? Porque eso sí, a quienes nos escuchan les digo, los periodistas estamos encantados de ir a cubrir todos los deportes. Eso es verdad, porque también mucha gente, ¿no? Te escriben en redes y te dice, ¿y cómo es que no está allá cubriendo? Seguro que quisiera estar. Claro, las circunstancias no no necesariamente dan para eso, ¿no es cierto? Sí. Para los medios es un tema complejo también. Y los periodistas sí, a lo mejor no todos, pero sí un enorme número. Queremos ver otros deportes, seguir otros deportes, informar sobre otros deportes. Diego, ahora vamos un poquito a lo personal. ¿Cómo va de la mano el ser catedrático y ser periodista deportivo? Debes tener los tiempos ya cronometrados. Sí, a veces es complicado. Por ejemplo, en el tema de las transmisiones, lo bueno es que generalmente mis transmisiones son viernes de la noche, sábado, domingo o lunes de la noche, entonces eso ayuda, no se cruza con mis horarios de clases. Es un poco cansado, a veces mi familia también dice, ¿y qué será? Que no aparece o cosas así. No, pero la verdad es que finalmente creo que todos, incluso en mi casa, en mi familia, nos hemos acostumbrado a esta dinámica de trabajo. Y es muy chévere de todas maneras, muy lindo, porque a mí el tema de la docencia es algo que también me apasiona y mucho, ¿no? Y en lo que yo he ido aprendiendo un montón. Si yo no soy el mismo docente que a lo mejor te dio clases a ti, ¿no? Y no soy el mismo que daré clases en unos 2, 3 años. Sí. La paciencia se acaba de Ya se acabó porque había siempre, en todos los semestres, tienen que saber, amigos y amigas. Claro, contigo se acabó la paciencia. Tienen que saber que en cada semestre que había un momento en el que de tensión. Exacto. Todos en silencio y Dieguito Melo en una esquina rojo. ¿Se acuerda? Porque una vez se enojó.
No me acuerdo por qué, pero sí, Seguro pero era al porque menos una por un vez, trabajo al era. menos una vez al Sí, semestre una vez. suele suceder, sí, suele suceder. Sí, y siempre No, casi normal. al final. Sí, normal, de todas maneras, yo digo, es normal. Sí. En estas relaciones interpersonales, Claro. más si es que son estudiante y alumno, pues suele pasar. No, pero Sí. pero es muy chévere. A mí, el tema de la docencia, y yo como te decía, y no es un tema falso, el ver además a mis estudiantes ya en los medios, en hacer cosas, algunos han sido mis compañeros, el mismo Javi en algún momento hizo cosas conmigo, otros también han trabajado conmigo, les veo creciendo, están en otros medios. Eso para mí es maravilloso, la verdad. O sea, esa es la finalidad además del docente, ¿no es cierto? Sí. Ver que quienes han estado contigo se van desarrollando y que encuentres además en ellos un crecimiento, ¿no es cierto? Sí, sí. El sentir que de alguna manera aportaste, o sea, más o menos, porque somos un montón de profesores que estamos alrededor de la formación de un estudiante. La verdad es que para mí eso es maravilloso. Me Sí, encanta. recordamos, claro que sí, trabajamos hace un par de años en radio y tengo un par de experiencias porque me jalé 2 veces. Cuando le dije a Maxi Barreiro, Maxi Rodríguez, me acuerdo, y cuando dije Marcelo Fleitas, no era Marcelo Fleitas, sino dije Marcelo Bielsa. Claro, tienes razón. Qué chistoso. Sí, sí, sí. Bueno, que son cosas normales. ¿no? Sí, sí, sí. Además eran las primeras veces que estaba relatando para la radio. Sí. Claro, sí, sí. Gracias por la oportunidad, No, ¿cierto? pero Dieguito? por Ahorita favor. al aire le estoy dando las gracias. No, y además pues, es lo que te digo, ¿no? Uno ve capacidad también en los chicos y lo que espera es abrirles campo, ¿no? Que es lo que siempre hemos intentado. Sí, ¿y cómo es ahora el estudiante de periodismo y más concretamente el estudiante de periodismo deportivo? Porque uno cuando entra, yo como periodista, mi sueño era entrar para estar en la televisión. Me acuerdo clarito, en primer semestre, yo voy a estar en la televisión, decía. Pero después vas encontrando, no sé, a mí me encantó la radio, pero a otro va encantando la política y lo escrito, tal vez la televisión. Pero ¿cuál es el perfil ahora del periodista? A ver, el perfil del periodista que se está formando ahora es un multiplataforma, ¿no es cierto? Este periodista que sabe hacer de todo y que puede defenderse en cualquier campo, que es súper importante, más allá después de los gustos particulares, es decir, Claro. a alguien le gustará más la radio, a alguien le gustará más la televisión, a alguien le gustará más el tema impreso, el tema digital, pero todos deben estar preparados para todo. O sea, eso es algo que yo sí creo que es súper importante y creo que en eso de todas maneras nos sacan ventaja incluso a las nuevas generaciones, ¿no? Porque manejan un montón de herramientas, o sea, ver todo lo que ustedes producen es maravilloso, pero es ese periodista. Yo creo que de todas maneras algo que sí intento que cambie es justo este tema de pensarse periodista para ser conocido, ¿no es cierto? Claro. O para aparecer y que la gente te vea. Lo que uno tiene que pensar es en ser periodista para poder contar historias, para poder transmitir, en el caso del periodismo deportivo, emociones, ¿no es cierto?, para bien o para mal, el poder colaborar incluso en la formación de la gente que te escucha en alguna medida. Sí. Eso yo creo que es algo que a lo que hay que empujar a las nuevas generaciones. Bueno, que obviamente hay quienes están muy conscientes de eso, ¿no? Y otros no tanto, pero es lo mismo que pasaba en mi época. Es decir, había gente que quería estar en los medios para que le conozcan y otros que pensábamos en ser periodistas para hacer algo más. Y esa es la lucha de todos, creo yo, ¿no? De hacer un mejor periodismo dentro de un espacio en el que, por ejemplo, sobre todo en el periodismo deportivo, hay mucho por hacer, ¿no? A veces es complejo por las limitaciones de espacios, de tiempos, pero yo creo que hay muchas cosas por hacer en periodismo deportivo. Sí. Y ojalá las nuevas generaciones puedan impulsar aún mejores cosas. Y por eso está usted, profe, para llevarlos por el buen camino, llevarlos como... a ver, una Intentando. darles un empujoncito como defensa Sí, en el sí, área. exactamente. ¿Alguna anécdota, profe, que nos quiera contar? Hay muchos amigos y también estudiantes que estaban con nosotros, como Dani García, como Carlitos Criollo, que están viendo la transmisión. Un fuerte abrazo ¿Qué para ellos personajes, también. qué Personajes, unos Son personajes. Los X-Men First Class. de la red de Exactamente, periodismo deportivo. están todos registrados. Fuerte abrazo para todos ellos, para todos quienes formaron esa primera generación. Claro, nuestra red de periodismo deportivo de la UDLA. Esa fue la primera generación, Por eso que digo, fue los maravilloso. X-Men First Class. Sí. ¿Alguna anécdota que nos quiera contar, profe? ¿Alguna anécdota? A ver, ¿qué te puedo contar? Para que la gente
conozca un poco más de la vida laboral. Sobre el tema, bueno, en el tema de las transmisiones me ha pasado de todo un poco, ¿no? De todo un poco. Hay una anécdota que siempre cuento de hace años, no necesariamente de televisión, aunque en la televisión también ha pasado y mucho. Por ejemplo, yo creo que algo que es súper difícil para mí todavía es lidiar con el tema de las redes sociales y de la gente que a veces no respeta tu trabajo más allá de que le guste o no. No, me parece que eso es súper complicado. Es complicado. Y hay momentos en los que te puedes equivocar, ¿no es cierto? Y después yo sí digo que el tema del fútbol es un tema también de percepción. Imagínate, con el VAR, ahora todavía seguimos discutiendo las decisiones de los árbitros en relación a ciertos penales. Es un tema de percepción. Entonces, a veces cuando yo digo que me parece que no es penal, es porque me parece que no es penal. Exacto. No porque soy enemigo de alguno de los dos equipos, ¿me explico? Y después alguien me dirá, pero sí es penal, y será su percepción. Es una jugada en la que la percepción define qué es. Entonces, es increíble, yo creo, el tema de las redes, aunque ahora veo menos, pero sobre todo al principio me afectaba mucho porque terminaba una transmisión y sobre todo si había polémica empezaba a ver. Yo me acuerdo que tuvimos una transmisión, no sé si se acuerdan, Macará Liga, en el que Liga pierde y lo expulsan a Edison Vega. En Ambato. En Ambato, sí. Y entonces no hubo esa toma porque la pelota había ido al otro lado, claro, y la cámara siguió la pelota. La repetición. Sí, no tienes idea la cantidad de mensajes que nos llegaron. Además, claro, era chistoso porque yo hice el ejercicio de ir mirando la línea de tiempo y entonces todos los mensajes. Entonces decían, un saludo a la transmisión, por favor, les estamos viendo desde Quito, estamos acá, y qué será la repetición, y eso no era expulsión, y qué fue, y después ya empezaban a insultarte. Entonces eran unos cambios. Entonces era una cosa increíble, claro, me conflictó, y claro, al final es cierto, ¿no? Esa toma no se tuvo, y después hubo una abierta en la que se analizó ya después del programa. Y a veces te puedes equivocar. El tema es que, claro, yo creo que esa es la parte también compleja de estar expuesto, ¿no? Porque hay gente que no lo entiende. Y después, te digo, uno se puede equivocar, incluso como tú decías, en el nombre de un jugador, y después puede discutir en la percepción de si fue falta, si no fue falta, si fue expulsión, si no fue expulsión. Pero eso no quiere decir que uno sea enemigo de un equipo o que sea hincha de algún equipo. No necesariamente, ¿no? Es un tema de percepción. Y en eso sí, yo digo que intento ser lo más profesional posible. Después de equivocarme, seguramente me voy a poder equivocar. Sí. Dije la del Marcelo Bielsa. Exacto. Y lo puso a Bielsa en el Atahualpa. Y a Maxi Rodríguez en el mismo partido. Exactamente. ¿Y alguna, para ir cerrando, alguna anécdota universitaria? Universitaria. Bueno, de todo un poco. No se me ocurre una particularmente, y seguramente saldré de la entrevista y se me aparecerá un montón. Claro, ya. Pero sí es increíble cómo uno va viendo. Por ejemplo, yo me acuerdo clarito de un estudiante. A ver, nosotros en una de las clases de radio hacemos un noticiero en vivo. Entonces yo les digo, las notas de radio son para radio, ¿no? Yeah. Y entonces les dije, nada de cortar los periódicos, no, vamos a redactar. Yeah. Y lo primero que hizo un estudiante es llegar con los recortes del periódico. ¿Podemos decir el nombre de aquel estudiante? No, mejor dejémoslo así. Por favor, ¿no es un estudiante que está en Esmeraldas en este momento? No es ese estudiante. Bueno, ya estamos cerrando la entrevista. Es que estamos con Esteban solos en el programa porque nos dejó Andrés, está de vacaciones, y Cris está haciendo una cobertura. Entonces estamos sacando este barco a flote. Muy bien. Dieguito, muchas gracias por estar con nosotros. Javi, a ti muchísimas gracias, a los oyentes también un fuerte abrazo y mucha suerte en lo que se viene. Qué gusto, es la primera entrevista que tengo contigo fuera de la universidad, porque antes en los programas que teníamos ahí dentro siempre te invitábamos. Sí, es verdad. Decidimos hablar hasta español una vez. Exactamente, sí, es verdad. Muchas gracias, Javi, mucha suerte, y qué alegría, como siempre digo, verte crecer profesionalmente. Gracias, Dieguito, usted también, mucha suerte. Muchas gracias, Javi. Estamos conversando con Diego Melo, él es periodista deportivo y también docente universitario. Ya nos vamos, 14:18. Esto fue el espacio deportivo de Pichincha Universal. Universal Deportes.